¿Me oyen? Sí, doctora, buenas tardes, se ve. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver entonces hoy día este capítulo que está relacionado con el agente responsable de la sífilis, una enfermedad de transmisión sexual de amplia distribución mundial. Vamos a ver en esta instancia entonces a los treponemas, que son estas imágenes que estamos viendo como serpentinas en un fondo verdoso, ¿no? Bueno, los treponemas se forman parte de la familia de los espiroquetales y como tales tienen la característica eh, de presentar una tiene la característica de presentar una forma filamentosa, alargada, en cuyo interior se encuentran unos endoflagelos, que son los que le van a permitir realizar un movimiento muy particular en forma de tirabuzón. Por su estructura, por sus características, como vemos en esta parte de la diapositiva, se la asocia con la estructura muy parecida a las bacterias gram negativas. ¿Cuál es la característica? Es que estas tienen un espacio, bueno, tienen la membrana celular, un poquito de peptidoglicano, tienen un espacio periplásmico, o sí, un espacio vacío donde se encuentran los endoflagelos, que son los que van a permitir el movimiento de la bacteria, y están rodeados por una membrana externa. En esta membrana externa vamos a encontrar una serie de proteínas de superficie que sirven para la fijación de la bacteria a ciertas estructuras y además otras proteínas que son consideradas como factores de virulencia. Esas proteínas se conocen con el nombre de trombos. El género treponema en realidad se divide en dos especies, el género Treponema pallidum y el Treponema carateum. El Treponema pallidum a su vez se divide en tres subespecies. La subespecie pallidum, o sea, Treponema pallidum, que es el agente de la sífilis de transmisión sexual, y el otro tipo de treponema es la subespecie endemicum, es esta imagen que se caracteriza por lesiones también ulcerativas que se conoce con el nombre de Beckel. Esto ya es una forma secundaria, también existen formas de presentación en el Beckel, no es tan sencilla la forma, pueden haber formas primarias, secundarias y terciarias. La otra especie es el Treponema pallidum de tipo pertenue o subespecie pertenue, que es el agente de la frambesia, que se conoce así porque estas lesiones que se producen, estas ulceraciones que se producen en un periodo secundario, estamos viendo aquí ya como diseminación, se parecen a una fresa, por eso llevan el nombre de frambesia o pía. Y el otro género, la otra especie, mejor dicho, es el carateum, que también se caracteriza, que se conoce con el nombre de pinta o mal de pinto, que se caracteriza también por lesiones costrosas, escamosas, que pueden ulcerarse y que después se resuelven sin ninguna especie de tratamiento, pero dejan regiones pigmentadas, o sea, hipopigmentadas o hiperpigmentadas, por eso se conoce con el nombre de pinta, que a veces muchos los confunden con otra patología que es el vitíligo. El vitíligo también es una despigmentación de la piel, pero en este caso hay un problema generalmente inmunitario que compromete a los melanocitos. Nada que ver con una infección por este tipo de bacterias. Lo que nos interesa es estudiar esto, ¿no? A Treponema pallidum, que es la forma más frecuente, porque estas son treponematosis no transmitidas por relaciones sexuales, son por contacto entre personas que portan de piel a piel, etcétera. No hay necesariamente
una transmisión sexual. En cambio, Treponema pallidum sí necesariamente tiene que haber una transmisión de tipo sexual. Bueno, dígame. Más, ¿está cambiando de diapositiva? ¿Sí? ¿No se ve? Está cambiando. No, no se ve. Pucha, qué macana. No sé qué voy a hacer. Soy tan mala para presentar que mejor. Y ahora tampoco se ve ni se oye. Ahora sí cambió, doctor. ¿Ha cambiado? Bueno, voy Sí. a volver a la anterior diapositiva donde les estaba hablando de la estructura, ¿sí? La estructura de treponema, donde tenemos una membrana interna, una pared celular, un espacio periplásmico, donde además se encuentran los flagelos, que son proteínas que le permiten, que enrollan el cuerpo filamentoso de la bacteria y que le permiten el movimiento. Y estos endoflagelos, este espacio periplásmico, está rodeado por una membrana externa, en cuya superficie vamos a encontrar proteínas que son los factores de virulencia, digamos, de esta bacteria, porque a través de ella se va a fijar a ciertas estructuras o va a secretar algunos compuestos que se parecen a las estructuras de las células huésped, especialmente fibronectina, que permite mimetizar a la bacteria y poder invadir más allá de su sitio de ingreso. Les decía que estaba dividida en dos géneros, o en dos especies, el Treponema pallidum y el Treponema carateum. Son las dos especies que se las clasifica. Estas, sin embargo, el Treponema pallidum tiene tres subespecies. La subespecie pallidum, que es el agente de la sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual. La variedad o la subespecie endemicum, que es responsable de una patología que se llama Behel, que es esta imagen que estamos viendo de una lesión úlcero-costrosa a nivel de cara. Es una patología que no se transmite más bien no se transmite por vía sexual. Es una treponematosis que se contagia a través del contacto directo de personas que comparten la cama o sábanas, etcétera, ¿no? Lo mismo que la subespecie pertenue, que se conoce con el nombre de frambesia. ¿Por qué frambesia? Porque estas lesiones, esta es una forma secundaria ya del piano de la frambesia, vamos a ver estas lesiones, estas ya son costrosas, pero estas lesiones se caracterizan por tener un fondo brumoso como las fresas, por eso su nombre de frambesia. Y la otra especie es el Treponema carateum. Esta es la imagen que generalmente se asocia con Treponema carateum, que también tiene la característica de producir lesiones a nivel de piel medio costrosas, escamosas, costrosas, y que cuando se caen estas costras dejan una región pigmentada, ya sea hipopigmentada, un color más blanco, o hiperpigmentada, un color más oscuro, ¿no? Y les decía que cuando son hipopigmentadas, sobre todo, o sea, cuando son blanquecinas, hay que saberlas diferenciar de lo que es el vitíligo. El vitíligo es otra patología que también se caracteriza por una despigmentación de la piel, pero esta es por falta de melanocitos, ¿no? Parece que tiene un fondo autoinmune, y entonces las personas van perdiendo el tinte de la piel, principalmente se inicia a nivel de la cara, después compromete las manos y así va diseminándose por todo el cuerpo. Esto se conoce con el nombre de pinta o enfermedad de Pinto o mal de Pinto. La característica es de que tanto
Treponema pallidum, subespecie pallidum, subespecie endemicum y subespecie pertenue, tienen la característica de presentar estadios en su evolución y no solamente comprometen la piel, sino también comprometen órganos internos, ¿no? O sea, pueden producir incluso periostitis, si hablamos de interno, lo más interno que podríamos tener son los huesos, y pueden producir periostitis. En cambio, la enfermedad de Pinto o mal de Pinto solamente compromete la piel, no es tan diseminada como las otras que producen bacteremias, o en este caso serían espiroquetemias, ¿no? Bueno, vamos a ver rápidamente lo que es la sífilis. La sífilis es una enfermedad de larga evolución, porque las bacterias, como son difíciles de cultivar, ellas requieren captar nutrientes del medio en el que se encuentran, por eso es que no se las cultivan, ya que ellas carecen del ciclo de Krebs. Ellos no pueden formar metabolitos intermediarios para la síntesis de aminoácidos o de sus ácidos nucleicos. Ellos necesitan tomar del medio estos preformados y de esa manera estructurar las proteínas de sus flagelos, de sus membranas, su material genético, etc. Por eso estas bacterias se consideran anaerobias estrictas, ya que el oxígeno, además que ellas no tienen sistemas de eliminación de radicales tóxicos derivados del oxígeno. Ellos no tienen, carecen de genes que codifiquen por las catalasas o las superóxido dismutasas. Y entonces por eso se las considera bacterias anaeróbicas estrictas. No se cultiva en medios artificiales, sí se ha logrado cultivar en algunas líneas celulares, pero no se los puede mantener por mucho tiempo, es decir, podemos hacer unos 4 o 5 pases y después las bacterias se van inactivando, van muriendo. Tal vez la forma en que se cultiva y que se obtiene, de donde se obtienen los antígenos para las pruebas treponémicas, que ya les voy a explicar en qué consiste, es cultivar estas cepas en testículos de cobayo, ¿no? Es donde todavía ellas pueden mantenerse viables por muchos años. Bueno, la sífilis como enfermedad se caracteriza por presentarse en 3 etapas o 3 estadios. Tenemos el primer estadio, que se caracteriza por una lesión generalmente ubicado a nivel de genitales externos, o pueden ubicarse a nivel anal, o pueden incluso ubicarse, como les había mostrado en mi primera diapositiva, a nivel de la boca. Es decir, que después de un contacto sexual, existen microabrasiones, y el contacto sexual no siempre es genital, sino también puede ser anal, puede ser, a veces hay formas a través de la boca, y entonces allí se producen microabrasiones, y a través de esas microabrasiones la bacteria o las bacterias que están presentes en este tipo de lesión infectan, pasan la piel y se empiezan a localizar debajo de la epidermis. Y como tienen movimientos, empiezan a desplazarse por debajo de la epidermis y empiezan a multiplicarse. Ahí ya tienen nutrientes y las bacterias empiezan a multiplicarse localmente. Esto además es ayudado por su movimiento helicoidal, o sea, no se replican en un sitio, sino que van difundiéndose. Y este proceso de la difusión, ¿qué es lo que va a hacer? Va lógicamente a alertar al sistema inmunitario innato, primero al sistema inmunitario innato, o sea, los monocitos, los macrófagos van a ir a
a defender la agresión de este tipo de bacterias, van a fagocitarlas, las van a presentar a los linfocitos T, los linfocitos T se van a activar y van a empezar a producir interferón gamma, que es lo que activa a los macrófagos, y entonces empieza a haber un conflicto ya entre las treponemas y la respuesta inflamatoria temprana, ¿no es cierto? Con la producción de numerosas citoquinas que van a producir todo ese proceso de inflamación que hemos dicho, vasodilatación, tumor, etcétera, etcétera. Pero eso mismo, esa salida de líquido, ¿qué es lo que va a pasar? Va a producir una compresión de los pequeños capilares que pueden estar a nivel de la subepidérmico, y las bacterias, o sea, los treponemas también producen una inflamación de los pequeños vasos, produciendo una obliteración de los mismos, pequeños vasos que se tapan por el proceso inflamatorio, por el edema que existe, y al inflamarse, ¿qué es lo que va a ocurrir? Al tapar la luz del capilar, no va a haber irrigación sanguínea, y entonces vamos a tener una hipoxia en ese sitio de inflamación, y esa hipoxia que va a generar lógicamente una necrosis. Los tejidos necesitan oxígeno, y si no tienen oxígeno van a ir muriendo, y al morir van a dejar esta úlcera, van a ir desprendiéndose y van a dejar esta úlcera que está llena o rica, si ustedes quieren, en formas viables de treponema pallid. Esta úlcera va creciendo generalmente y se va rodeando de una zona de induración, una zona un poquito dura, que hace que se la diferencie de lo que es el chancro blando que habíamos visto cuando hablábamos de Haemophilus, y sobre todo Haemophilus ducreyi, que también produce una lesión de este tipo. Esta lesión, que puede permanecer entre 3 y 5 semanas, tiene tendencia a desaparecer. Desaparece la lesión, esta úlcera se tapa, no queda cicatriz, no hay rastros de ella, no queda cicatriz, porque es simplemente a nivel de epidermis lo que ocurre, o sea, la ulceración. Pero las bacterias entran a la circulación sanguínea y producen una espiroquetemia, o sea, una bacteremia, y a través de la sangre estas bacterias vuelven, o no vuelven, sino van a distribuirse a diferentes órganos, entrando a lo que es la etapa secundaria. Entre la etapa primaria, después de la curación de la úlcera, vamos a entrar a la etapa secundaria después de unas 5 a 10 semanas posteriores. Va a empezar a aparecer otra sintomatología que se caracteriza por faringitis, dolores musculares, dolores articulares, y aparecen múltiples lesiones a nivel del tórax, no solamente el tórax, miembros superiores, miembros inferiores, así como estamos viendo en esta diapositiva, e incluso toman lo que son la palma de las manos y la planta de los pies. Estas lesiones, que se parecerían al chancro duro, se caracterizan también por lesiones ulcerativas y con abundantes treponemas, formas viables de treponema. Esta etapa es muy contagiosa porque todito está prácticamente inundado, si ustedes quieren, de treponemas en estas lesiones, y también hay compromiso de órganos internos, ¿no es cierto?, de corazones, del sistema nervioso central, pero el sistema inmunitario logra controlar todo esto y entramos en una etapa silente, que puede durar años, o sea, desaparecen todas estas lesiones, no dejan cicatrices, y después de muchos años, que les puedo decir, 10, 30 años, aparecen complicaciones
ya profundas de órganos más internos, como ser el corazón y el sistema nervioso central, y entramos en la etapa terciaria de la sífilis, o sea, una etapa ya donde los treponemas se han ido a localizar generalmente en la aorta ascendente, donde comprometen también a los pequeños capilares que irrigan a la aorta, produciendo una arteritis también, y pueden producir lesiones de las paredes de la aorta, que puede abrirse y producir una hemorragia severa, y generalmente esa es la causa de la muerte de estos pacientes. Esa es la sífilis cardíaca. Hay la otra forma, que es la sífilis nerviosa, que puede comprometer tanto al encéfalo, produciendo también arteritis, sobre todo a nivel de la corteza cerebral, hecho que va a traer como expresión clínica parálisis, dificultades en la marcha, lleva también a cambios de comportamiento, y también afecta a lo que es las raíces nerviosas de la columna vertebral, produciendo una desmielinización también. Se pierde la mielina y como tal deja de cumplir la función de contracción muscular, y estos pacientes generalmente empiezan a presentar una especie de parálisis. Otros órganos comprometidos son también los huesos, el hígado, el vaso, el riñón, y la misma piel, donde vamos a ver estas estructuras que se caracterizan o que se conocen con el nombre de gomas. Estos son los gomas típicos, son estas ulceraciones que estamos viendo aquí en la mano, son lesiones que están cargadas de mecanismos, o sea, linfocitos T, linfocitos B, y todo ese mecanismo de defensa que trata de encapsular y rodear a las bacterias que se han diseminado. Es importante en esta etapa las manifestaciones clínicas, no solamente están relacionadas con lesiones a nivel de corazón y a nivel de sistema nervioso central, ya sea con compromiso del encéfalo o lo que se conoce con el nombre de caves dorsal, sino también hay compromiso de otros medios, por ejemplo, el óptico, donde vamos a tener una expresión clínica que se conoce con el nombre de la pupila ¿cómo se llama?, de Artin-Robertson. Miren ustedes la diferencia en el diámetro de esta pupila en relación a una normal. Esta no reacciona al reflejo fotomotor, en cambio esta sí, esta perdió el reflejo, pero los músculos de la acomodación se mantienen y puede mover el ojo, pero no se dilata cuando dilata cuando entra en la oscuridad, ¿no? En cambio, este ojito está normal y puede dilatar la pupila. Estas lesiones pueden afectar cualquier órgano, finalmente llevando pues a una depauperarización de la persona. No solamente el treponema produce lesiones a nivel de las personas adultas, sino que también si la mujer está embarazada, treponema pallidum puede pasar la placenta e infectar al feto. Y se ha podido determinar que si la persona está durante el periodo primario, en la sífilis primaria, o sea, a nivel de chancro simplemente, un 50-70% del producto, o sea, del feto, va a adquirir la enfermedad. Si la persona está en su etapa secundaria, casi el 100% de sus productos, o sea, de los fetos, van a adquirir la enfermedad. Ya en la fase latente, después del periodo secundario, en la fase silente,
solamente un 40%, y si llegamos a la sífilis tardía o la latente tardía, solamente un 10% de los fetos se van a contaminar con treponema. ¿Qué es lo que presentan los niños cuando nacen? Bueno, ellos pueden empezar desde, o sea, el compromiso de los fetos en una mujer gestante están o abarcan desde el aborto hasta lesiones graves, y generalmente estos niños nacen con esta característica de presentar secreciones nasales abundantes, que es lo que se conoce con el nombre de rinitis sifilítica. Como hay una bacteremia ya en los niños, también hay ubicación de los treponemas a nivel de sus diferentes órganos. Estos niños nacen generalmente con un abdomen aumentado de tamaño debido a la pérdida de líquido. Hay una ascitis por compromiso del hígado del bebé. Si vemos superficialmente, pues aparecen estas lesiones escamosas en diferentes partes de la piel, miren, en las orejitas, en las cejas, y a nivel de las palmas y las plantas de los pies empieza a haber una descamación que se parece a la descamación producida por Staphylococcus aureus, pero esto es al nacimiento, ¿no? Es al nacimiento. Esa es la forma de presentación de treponema pallidum en los niños. Si algunos niños nacen con poca sintomatología, dependiendo lógicamente de la etapa de su infección, generalmente los primeros meses del embarazo terminan en aborto. Si estamos a mitad del ciclo, podemos tener esta sífilis congénita, y si estamos ya un poco más cerca del parto y la infección se da, los niños pueden nacer normales, pero posteriormente presentan algunas alteraciones, como ser, por ejemplo, las tibias arqueadas, como se llaman, tibias sin sable, o pueden presentar una dentición muy diferente de la normal, dientes en forma de puntas de lanza, que se conocen con el nombre de dientes de Hutchinson. Hay una disminución de la mandíbula inferior, que les da una característica muy particular en sus fases, y una prominencia frontal que también les da una facies muy particular, además de una depresión a nivel de los huesos de la nariz, que se conoce con el nombre de huesos nariz en silla de montar. Eso se ve ya en niños que lógicamente ya han pasado el año, 2 años de edad, donde ya podemos observar la presencia de dientecitos, ¿no? Bueno, eso para treponema pallidum. Vamos a ver estas otras rápidamente, las treponematosis endémicas. Les decimos endémicas porque no son transmitidas por vía sexual, estas son transmitidas por contacto, ya les había dicho, y hablábamos del beso, la piel y la pinta. Nosotros estamos aquí, entonces que ninguna de esas nos toca, aunque puede ser que a nivel de cuando tengamos pinta principalmente. Esta es la región de la pinta, casi, digamos, la línea del Ecuador. Estas las regiones que comprometen al piano, la Frambesia, ¿no? El Mediano Oriente. Y en África tenemos también a lo que es el vejel, sobre todo en esas áreas desérticas. En esas áreas desérticas, donde no hay agua incluso, hay hacinamiento de las personas, estas formas son muy frecuentes de observar. Tanto el vejel y la Frambesia, como les digo, pueden presentarse también por periodos. En el periodo aparecen lesiones del tipo del chancro, de treponema pallidum, se pierden y vuelven a aparecer
porque hay bacterias, vuelven a aparecer en una etapa secundaria y pueden comprometer finalmente órganos internos. Les decía que la pinta simplemente compromete la piel. Bueno, no voy a hacer más énfasis en esto porque casi estamos libres nosotros de esto, sino me voy a ir al tratamiento o al diagnóstico, porque es importante hacer notar de que el diagnóstico de la sífilis debemos hacerlo desde una forma directa, utilizando microscopio de campo oscuro, donde vamos a ver a los treponemas en movimiento. Vamos a tomar muestras que provienen de las lesiones ulcerativas, tanto del chancro como de las lesiones o los sífilides o las lesiones secundarias que vemos en la sífilis secundaria. Esos hisopados ponemos en porte cubre, se coloca un condensador especial y se ven a los treponemas con su clásico movimiento. O bien se puede hacer inmunofluorescencia directa. La inmunofluorescencia directa, esas muestras se las fija con Nicanor sobre el portaobjetos y se coloca anticuerpos marcados, anticuerpos específicos contra treponema pálido marcados con fluorescencia. Entonces vamos al microscopio y vamos a ver treponemas fluorescentes. O finalmente se puede utilizar la tinción en base a sales de plata, que es la tinción de Fontana y Tribondó, que utiliza, como su nombre le dice, sales de plata, utiliza tanino como mordiente, que permite el recubrimiento de las sales de plata sobre la superficie de treponema. Como es tan finito, tan delgadito, no se lo puede ver con la tinción de Gram, pero como se envuelve, si ustedes quieren, en plata, se ve al microscopio de un color marrón en un fondo amarillento. Pero esto siempre y cuando tengamos lesiones abiertas de las cuales se puede tomar hisopados. En esas etapas silentes no nos queda más que la serología, o sea, en esas etapas donde no hay expresión clínica, nos queda hacer la serología. Y en la serología tenemos dos tipos de pruebas, las pruebas llamadas treponémicas y las pruebas llamadas treponémicas, o sea, las pruebas treponémicas son aquellas que utilizan antígeno treponémico y vamos a ver anticuerpos específicos para treponema. En cambio, las pruebas no treponémicas son aquellas que utilizan otros antígenos, no necesariamente del treponema, pero por similitud antigénica se parecen algunas proteínas de la membrana de treponema y se utiliza la cardiolipina. Cardiolipina es un lípido extraído del corazón de animales, generalmente del corazón de buey, nada que ver con treponema, pero hay una similitud antigénica y ese antígeno se puede utilizar bajo diferentes formas, uniéndolo a partículas de colesterol, a partículas de carbono, a partículas de gelatina, y tenemos una variedad de pruebas como ser el BBB, el LDPR, el TRUS, las pruebas de reactina sin calentar, etcétera, etcétera. Hay muchas pruebas que son no treponémicas. Y las pruebas treponémicas utilizan pues ese antígeno cultivado en el testículo de cobayo y de ahí se extrae antígeno del treponema mismo. Y tenemos pruebas de diferente índole, pruebas de aglutinación, pruebas de ELISA, y la que más se utiliza son pruebas de inmunofluorescencia con absorción. ¿Qué cosa se absorbe? Se absorbe anticuerpos no específicos en treponema de Reiter. El treponema de Reiter es un treponema saprófito que sí se puede cultivar, y se utiliza el suero de las personas, se lo incuba con treponema de Reiter para que este treponema absorba anticuerpos que no son específicos y simplemente quedan anticuerpos específicos. Y luego esos anticuerpos se los enfrenta a los antígenos treponémicos que en la inmunofluorescencia indirecta son treponemas mismos fijados en una placa, en un portaobjetos. Además que se hace diluciones en varios circulitos donde se van colocando diluciones del suero
Y se los revela con una antiinmunoglobulina conjugada con fluoresceína, o sea, va a reconocer a los anticuerpos que están en el suero, que se han fijado al antígeno, y van a dar fluorescencia de ese treponema, ¿no? Esa es la prueba de FTA-ABS, que es la que frecuentemente se utiliza para la confirmación del diagnóstico, y esto es más o menos un algoritmo de cómo se realiza el diagnóstico, ¿no? En una persona sospechosa, lo primero que se debe hacer son pruebas no treponémicas, generalmente el BTRL o el LPR son las que más se utilizan. Si no hay reacción, pues no hay sífilis, y si hay reacción hay que confirmar con una prueba treponémica, y si la prueba treponémica no está positiva, está confirmada la enfermedad, y si la prueba treponémica nos da negativa, no nos olvidemos que estamos trabajando en el BDRL o en el RPR con antígenos que no son treponémicos, y entonces podemos tener falsos positivos. Frecuentemente estos falsos positivos se dan en personas que tienen enfermedades en fase aguda, como el sarampión, la malaria, o enfermedades autoinmunes, ¿no? Podemos tener anticuerpos inespecíficos o que pueden reconocer a la cardiolipina y darnos un BDRL positivo. Si bien el BDRL y el RPR son poco específicos, pero son pues baratitos y fáciles de utilizar y tienen una ventaja además. ¿Cuál es la ventaja? De que estas pruebas no treponémicas, con el tiempo, si se hace tratamiento, tienen tendencia a desaparecer. O sea, tanto las pruebas que detectan antígenos específicos como antígenos no treponémicos, pruebas que detectan anticuerpos antitreponémicos y anticuerpos inespecíficos, no treponémicos, digamos, se hacen positivas ya después de la aparición del chancro. ¿Ya? Después de la aparición del chancro, estas empiezan a ser positivas y podemos determinarlas durante todo el periodo de la enfermedad. Los anticuerpos treponémicos se caracterizan porque siempre van a permanecer a títulos altos en sus diferentes etapas. En cambio, el BDRL o el RPR, que son las pruebas no treponémicas, si se hace tratamiento, estas van a tender a desaparecer, disminuir en concentración y van a tender a desaparecer. Esa es la ventaja de las pruebas de no treponémicas. Además, el BDRL es muy útil, sobre todo para el diagnóstico de la neurosífilis, o sea, se puede hacer, en vez de utilizar sangre, utilizar líquido cefalorraquídeo y podemos tener una prueba de BDRL positiva o negativa, dependiendo si hay o no hay neurosífilis. Bueno, otra vuelta estoy repitiendo lo mismo. Esta es la inmunofluorescencia indirecta. Vean ustedes los treponemas, se los ve fluorescentes después de haber utilizado una antiinmunoglobulina conjugada con fluoresceína. En cambio, una forma negativa no se ven a los treponemas fluorescentes, más bien se los ve de un color rojizo porque generalmente se usa como contracolorante la rodamina. Bueno, en este caso no se les ve rojitos. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento, penicilina. ¿Dónde perderse? Penicilina. Penicilina generalmente 2.400.000, generalmente si es la sífilis en su estadio primario se hace una sola administración de penicilina, y si estamos en el periodo secundario se recomienda hacer refuerzos de penicilina durante 3 semanas seguidas, ¿no? En la sífilis congénita también es importante hacer la administración de penicilina repetida, lógicamente adecuando la concentración para el peso del niño, ¿no? No podemos darle 2.400.000, aunque muchos han dicho que podemos darle millones de penicilina, y si la persona no es alérgica nunca le va a hacer ningún daño, porque solamente la penicilina actúa a nivel del microorganismo. Bueno, con esto termino. No sé si tienen alguna preguntita, chicos, por favor.
Hola. Buenas tardes. Hasta luego. Creo que no ha habido.